Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a poder adorar y alabar y exaltar el nombre de Jesús. Es un domingo diferente, pero quiero que ahí donde estás, ahí en tu casa, te pongas en una actitud de oración, una actitud de agradecimiento, de tener un corazón abierto que pueda escuchar la voz de Dios y que pueda escuchar y sentir ese abrazo que sentimos cuando adoramos y cuando estamos en su presencia. Acompáñame ahí en tu casa con una oración. Señor, queremos darte gracias porque no importa lo que pase afuera, nosotros podemos adorarte, podemos alabarte, tenemos manos que levantar, tenemos voces que levantar y podemos exaltarte de todo corazón. Te pido, Padre, que haya una apertura increíble para poder hincarnos y levantarte y exaltarte en nuestras casas, ahí desde donde estamos. Que familias se unan para poder adorarte juntos. Queremos agradecerte tantas cosas. Llénanos de paz y que tu presencia esté aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En tu grandeza,
Y si te exaltan, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Buenos días, Misión de Gracia. Ya me está gustando decirte y saludarte todos los días. Este es el primer domingo del mes de abril y espero que en sus casas tomen la Santa Cena. Agarre un pedazo de pan, un juguito ahí con tu familia, solo. Pero acuérdese, es importante practicar la Santa Cena donde nos estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Hoy el tema de la predicación es: las buenas nuevas siempre comienzan con malas noticias. Y si
las buenas nuevas no tienen sentido si no están enfrentando algo difícil en las vidas. Entonces, comienzo el estudio en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 13. Si tienes su Biblia, por favor, ábrelo. Si tienes tu iPhone, si tableta, pero por favor, abren sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 13. Y así dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todos la provincia de Judea y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Padre, bendiga tu palabra. Ministre al pueblo de Misión de Gracias. Ayúdalos a entender tus escrituras. Ayúdalos, Señor, a tener fe en ti. Bendígalos, Señor, en este momento tan difícil en la historia de toda la humanidad. Creo en ti, Señor, y creo en tu Santo Espíritu, y creo que cuidas de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un pastor de jóvenes que tenía un estudio en su casa con jóvenes, y estaban estudiando precisamente el Evangelio según San Marcos. Y leyeron el texto que acabo de leer. Entonces les preguntó a los muchachos que estaban allí en su casa qué era lo que Dios les había hablado. Uno dice: obvio que un cristiano se debe de bautizar. Una niña dijo: claro que no. Obvio que el mensaje de este texto es que una persona tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Otra persona dijo: no, eso no es lo que está enseñando el texto. Lo que está enseñando el texto es que uno se tiene que separar y ir al desierto para que Dios le hable. Cuando otro chavo estaba escuchando estas diferentes opiniones, dijo: híjole, yo no sé. Ahora, yo les quiero decir algo. Yo creo que Dios sí habla a la persona cuando está leyendo sus escrituras. Pero para un pastor y para un líder, enseñar y predicar de esa manera es muy peligroso. No es lo que yo creo que dice la Biblia. Cada escritor tiene un propósito. Hay una razón por la cual el Espíritu Santo ungió el escritor de la Biblia. Marcos tiene un punto de vista muy importante para que nosotros escuchemos la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre, pero por lo que dice Marcos. Yo creo que uno, cuando está enseñando la Biblia, un pastor, un líder, hay algunas cosas que tiene que tener en cuenta. Primero, el argumento del autor. Segundo, el contexto histórico. Tercero, ¿cuál es el enfoque del escritor? ¿Por qué Marcos enseña un evangelio, habla del Señor Jesucristo, pero no tiene genealogías, no tiene el nacimiento del Señor Jesucristo, no tiene nada de su niñez, no nos habla de cómo nació Juan el Bautista? Él tiene un enfoque diferente. ¿Y cuáles son las temas repetidas cuando uno está enseñando la Biblia? Ahora, ¿qué es el contexto de Marcos?
Y yo creo que Dios me puso en el corazón enseñar el Evangelio según San Marcos precisamente por los días en los cuales estamos viviendo. Es horrible. Es horrible no poder unirnos este domingo y estar juntos y amarnos y amar a Dios y alabarlo y que Él nos ministre con su palabra y que nosotros nos ministramos unos a los otros en cariño y amor. Es horrible. Hay un anhelo en el creyente de querer, esa fue la devoción del viernes, un deseo de estar juntos. Era lo que demandaba David a Dios. Yo quiero estar en su casa. Y lo escribió aún antes, porque David no había sido la persona que construyó el templo, lo hizo su hijo. Pero aún David anhelaba estar en el templo del Señor, porque él sabía lo que iba a pasar cuando el pueblo de Dios estaban juntos en el templo. Ahora, el propósito de Marcos es muy importante porque él escribió su evangelio por una razón. Acuérdense que el domingo pasado les enseñé la relación muy íntima que Pedro, el apóstol, tenía con Juan Marcos. Juan Marcos se convirtió en el hijo espiritual de Pedro, porque Pedro dirigía una de las iglesias en Jerusalén que estaba en la casa de María, que era la madre de Marcos. Entonces Marcos tuvo una bronca con Pablo y de ahí el apóstol Pablo lo tomó como un hijo espiritual, lo reafirmó en su fe, lo restauró. En Marcos estaba ministrando en Roma con Pedro y estaba ministrando en una etapa, una temporada muy, muy difícil para la iglesia. Marcos escribió en los 60s y después del año 64, cuando estaba Marcos con Pedro, en Roma, el emperador, el que reinaba, el que estaba gobernando sobre Roma era Nerón. Y Nerón era una persona muy, muy brillante, pero también muy loco. Y lo que él quería hacer es construir, reconstruir, rediseñar Roma en su imagen. Era un arquitecto brillante. Y lo que hizo es encender con fuego a Roma. Los 10 de 14 regiones en la ciudad de Roma, 10 estaban quemando. Entonces, muchos rumores comenzaron a correr por toda Roma, que Nerón era el que fue que encendió a Roma. Entonces el pueblo se puso muy, muy, muy enojado con él. Lo que hizo Nerón para tratar de bajarle el coraje al pueblo romano, comenzó a bajar los impuestos y regalar mucha comida. Pero el pueblo estaba rabioso y muy, muy enojado. Escribe el romano Tácitos, escribió esto: nadie podía aplacar la furia del pueblo romano. Nerón le urgía buscar un culpable. Los castigó cruelmente y los hizo una abominación con el pueblo romano. Culpó a los cristianos que seguían a un dios que se llamaba Crestos. Los buscaban, los arrestaban, multitudes fueron puestos presos, les cosían en pieles de animales, le exponían animales feroz, fieras, bestias, perros hambrientos, los crucificaban. A otros los colgaban en sus jardines para encenderlo en la noche. Dice este hombre, fueron castigados no por un delito, sino para satisfacer la crueldad de un hombre. Por eso escribió Marcos el Evangelio. Estaba tratando de animar a su pueblo, al pueblo de Dios, en un momento muy difícil y severo en la historia de la iglesia. Ahora, tiene que ver con nuestro contexto. Yo les voy a decir, nunca en mi vida he experimentado lo que estamos viviendo hoy en día. La primera vez que yo sentí miedo por asuntos culturales, políticas, era en 1963, cuando tenía 8 años. Yo estaba estudiando en una iglesia católica y John F. Kennedy era el primer presidente católico y lo habían matado. Y me acuerdo que las monjas, que les tenía mucho miedo, estaban llorando, se estaban abrazando, casi se desmayaban en los pasillos de la escuela de Santa Trinidad, donde yo estaba estudiando, por la muerte de John F. Kennedy, que lo habían matado. Es la primera vez que yo sentí inseguridad.
También cuando era adolescente, cuando estaban los estudiantes peleándose contra la guerra de Vietnam. Cuando yo iba a Washington, D.C., cuando tenía 15 años, solo para ver qué onda. Y los soldados estaban presentes y estaban echando gas. Y yo miraba que tiraban piedras y los soldados tiraban con balas de hule. Y era algo feroz. También cuando mataron a Martin Luther King y Robert Kennedy, también los asesinaron. Cuando la gente se estaba en una revolución, quemando tiendas, quemando carros, por la rabia que habían matado a un pastor que era muy importante para el pueblo africano-americano. También cuando yo estuve aquí en México, cuando vine a ministrar en 1995, la devaluación del peso en 1994, cuando yo miraba a los jóvenes espantados porque sus padres estaban perdiendo sus casas, sus negocios, porque la situación económica de México estaba tan severo. Ahí es cuando nació mi corazón para levantar la misión de gracia. Para jóvenes que habían creído que si yo estudio, le echo ganas a mi carrera, yo siempre voy a tener seguridad. Y se dieron cuenta que sus padres, que eran profesionistas, que eran personas muy, muy dados a sus conocimientos de las áreas donde trabajaban, que no había seguridad. Entonces ellos miraban que la educación no es una seguridad para mí y yo los vi llenos de temor y yo dije, bueno, yo tengo que ayudarles a entender que la única seguridad se encuentra en el Señor Jesucristo. La crisis económica de 2008, cuando los bancos más importantes del mundo estaban fracasando, pero nunca en mi vida he visto como lo que está pasando hoy en día. En 2020, en abril, cuando cientos de miles de personas están muriendo de una enfermedad, de una pandemia, cuando los Estados Unidos están hablando que puede haber otra gran depresión, cuando las economías del mundo están fracasando, Italia que no sabe si puede pagar su deuda, es algo horrible. Entonces yo creo que es muy importante entender que necesitamos la palabra de Dios, qué es lo que piensa Dios, cómo Dios nos va a ministrar. Y yo creo que Marcos tiene palabra para nosotros. Muchos me han dicho, eso es lo que yo escucho, me llaman, me manda texto. John, me siento que estoy en un desierto. John, me siento expuesto, mi familia, hay mucha inseguridad. Me siento con mucho miedo, me siento muy solo. Yo siento que la emoción principal que yo estoy escuchando lo puedo definir de esta manera: solos y temerosos en un contexto severo. Eso es lo que yo puedo, así me imagino y describo lo que yo estoy escuchando para darle una definición. La emocionalidad que yo estoy escuchando es esto: me siento solo y temeroso en un contexto severo. Ahora, ¿qué es lo que Marcos tiene para nosotros hoy en este día, este domingo? ¿Qué es lo que yo quiero comunicarles? ¿Cómo puedo ministrarte? ¿Cómo te puedo alientar y generar en ti una esperanza? Bautizarte con esperanza, bautizarte con fe. Y yo creo que Marcos tiene la razón. Mire, yo tengo una misión en mi vida. Yo sé que nosotros vivimos de acuerdo a la manera como le damos sentido a las cosas. Y toda mi vida yo he tratado de ayudar a la gente a ver las cosas en una manera diferente, para que los espacios y la emocionalidad y las posibilidades sean mucho más abiertos, porque nosotros nos enganchamos en cuentos que nos limitan, nos generan temor, nos generan el no puedo y qué voy a hacer. Entonces yo, creyendo en el Dios Todopoderoso, creyendo que Él es real, yo creo en Dios. Yo creo que Él es poderoso, yo creo que es bueno, yo creo que es amoroso, yo creo que Él tiene palabra para nosotros, que Él se mueve en nuestras vidas, no importa en qué etapa de la historia de la humanidad, y qué es lo que Él está haciendo hoy en día, nos está ayudando a enfrentar este momento donde nos encontramos en el desierto. La palabra que yo veo constantemente, déjenme moverme en mis notas aquí, en Marcos capítulo 1.
el enfoque, el tema, el contexto de lo que Marcos está manejando en su primer capítulo, cuando está introduciendo, cuando dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos está hablando de las buenas nuevas. Y como dice, para las buenas nuevas siempre comienzan con malas noticias. La situación está muy difícil para el pueblo de Dios en Roma. Y muchas veces el enfoque de Marcos, cuando abre y va a introducir el Evangelio, el contexto es el desierto. Lo dice en versículo 3, voz del que clama en el desierto. Versículo 4, bautiza Juan en el desierto. Versículo 5, y salían a él en el desierto. Capítulo 1, versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Versículo 13, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, desierto, 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 desierto. Marcos está enfatizando que el desierto es donde se encuentra el pueblo de Dios. Ahora, el desierto es algo muy difícil. El desierto es el espacio de confrontación, cuando confrontamos la vida tal y cual, cuando confrontamos al Dios en verdadero, no la imagen que tenemos de Él, pero el Dios verdadero. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 5, y que salían a Él, salían a Juan el Bautista al desierto. ¿Por qué es tan importante para Marcos este tema del desierto? Porque él sabía que ahí es donde se encontraba el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué representa el desierto para nosotros? El desierto es un espacio de peligros, amenazas, aislamientos. Están perdidos, están perseguidos, están expuestos. Es un ambiente muy, muy feo. Siempre cuando se escucha del desierto, se siente como estás expuesto, como dice aquí en Marcos capítulo 1, versículo 14, el Señor estaba siendo tentado por Satanás y también estaban las fieras, las bestias salvajes, estaba expuesto. Es un ambiente duro, es un ambiente severo, no hay agua, no hay alimentación, no hay cosas de vida, no hay nada verde, es duro, piedra, tierra, el desierto. Ahora, ahí es donde el Señor siempre nos lleva, porque para Dios el desierto es el espacio que, si vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 2, Jeremías capítulo 2 dice algo tan interesante del desierto. El desierto es el espacio de la luna de miel que Dios tiene con su pueblo. En Jeremías capítulo 2, versículo 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová. Me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorío, de tu noviazgo, de tu matrimonio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Para Dios, y aquí es donde tenemos que ajustar la manera como estamos viviendo lo que estamos viviendo. A lo mejor se siente como estamos en un desierto. A lo mejor se siente que estamos expuestos. A lo mejor se siente que estamos solos y que solo hay terror y bestias en el desierto. Pero Dios no lo ve así. Ahora, ¿cómo lo ve el Señor? Lo ve como una luna de miel. Cuando andaba, dice el Señor en Jeremías, cuando andaba en pos de mí. Lo que quiere Jehová con nosotros, que quiere Dios con nosotros, es una relación muy íntima. El desierto para Dios es el lugar de aprendizaje.
Es donde aprendamos muchas cosas. Es el lugar donde Dios te lleva después de librarte, porque allí vas a conocer el cuidado de Dios, vas a conocer la protección de Dios, vas a conocer la provisión de Dios. Es aprender íntimamente y ferozmente la dependencia en el Dios. Es en el desierto que Dios hace milagros. Los milagros más poderosos que experimentó el pueblo de Dios fueron en el desierto. En el desierto donde Dios nos da una visión más grande de su gloria. Es el lugar de esperanza. Es el lugar de nuevos comienzos. El principio del evangelio que nos enseña Marcos está en el desierto. Para nosotros el desierto es duro, es un lugar duro físicamente, es un lugar duro emocionalmente, pero es el lugar donde más creces espiritualmente. Dice aquí en Marcos capítulo 1 versículo 14. Marcos capítulo 1 versículo 14 nos enseña. Estuvo allí el Señor en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles servían. Nosotros estamos en un desierto. Y en el desierto viene Satanás y nos tenta. En el desierto estamos en peligros físicamente. En este desierto que estamos viviendo ahorita, a lo mejor Satanás te está tentando para dudar de la bondad de Dios. Te sientes vulnerable, te sientes frágil, no estás seguro de tu futuro. Pero es en el desierto donde Dios va a enviar sus ángeles. Los ángeles me ministraban. También uno se siente expuesto físicamente. Dice aquí en versículo 14 que las fieras estaban con el Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos? Mire, y voy a terminar, ahora termino con esta promesa en Salmo 91. Porque las fieras representan las amenazas, la inseguridad física. Cuando algo nos puede hacer un daño en lo natural, en lo físico. Ahorita la pandemia es lo que nos está amenazando. Pero aquí está la promesa en Salmo 91, comenzando en versículo 13. Esta es la actitud que el Señor quiere que tengamos cuando estamos amenazados por las fieras de la vida, por la coronavirus. Dice aquí en Salmo 91, versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En medio de las fieras, en medio de esta pandemia, Dios está con nosotros. A lo mejor sientes que estás en un desierto. A lo mejor sientes que estás expuesto. Pero te digo con todo mi corazón, ahí es donde vamos a encontrar al Señor. Estoy escuchando tanta gente que están buscando del Señor, que tienen hambre del Señor, que se están arrepintiendo de sus pecados, que quieren estar cerca de Él. Y yo le doy gracias que hoy en este domingo, aunque te sientas que está en un desierto horrible, donde Satanás estás en una guerra espiritual, donde te está tentando de perder tu espíritu, donde te sientes amenazado por una enfermedad, Dios está allí y Él va a ser grande en tu vida. Que Dios te bendiga. Tome la Santa Cena y nos vemos en la semana con los devocionales. Abajo está donde puedes dar tu diezmo y su ofrenda. Te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.